Si estáis viendo este vídeo es porque os han mandado un trabajo de estadística o de lo que sea y os han pedido que utilicéis una hoja de cálculo, como puede ser Excel, como puede ser Google Drive o como puede ser LibreOffice, para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que seguramente si lo estáis viendo no tengáis ni idea de cómo se utiliza, o a lo mejor os acordáis de cómo se usaba, pero queréis recordar cómo se utilizaba bien. Pues no os preocupéis, en este vídeo os vamos a enseñar no solamente lo más básico, sino que también vamos a enseñaros todos los comandos y todas las formas que se puede trabajar estadística. Vamos a enseñar todos los comandos para poder hacer la tabla de frecuencias, para poder hacer la medida de centralización, posición y dispersión, y también os enseñaremos a cómo se hacen los diagramas de barras y sectores. Todo eso lo haremos con la hoja de cálculo de Google Drive, porque nos parece bastante bien, ya que podéis compartirlo entre vosotros y vosotras y podéis trabajar todos y todas a la vez en un mismo archivo. De todos modos, hacerlo en Excel o en LibreOffice es muy parecido. Sin más dilación, empezamos. Antes de empezar con los comandos, las distintas funciones que se van a ver de estadística, como pueden ser las frecuencias, las medias, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo trabaja una hoja de cálculo, cómo se cogen los datos, cómo podemos recogerlos, cómo incluso podemos escribir una función. De hecho, va a ser lo primero que vamos a ver, porque como dice el nombre, una hoja de cálculo te permite calcular cosas. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, haces un cálculo como por ejemplo 45 más 7, si le das a intro, te va a aparecer 45 más 7. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo te lo está considerando como una cadena de caracteres, no te lo está considerando como una operación. Para poder considerarlo como una operación, necesitamos escribir, antes de todo eso, un igual. El igual va a servir para escribir una función que para nosotros será lo que quiera. En este caso, como queremos sumar 45 más 7, eso es lo que vamos a hacer, 45 más 7. Ahí ya nos sale 52. Es importante que nos fijemos en que la cadena de caracteres se va a ir a la izquierda de manera predeterminada, mientras que el número se va a ir a la derecha de manera predeterminada. Por tanto, si vosotros o vosotras escribís un número, por ejemplo 0,5, y no sabéis si se escribe con punto o con coma, lo que podéis hacer es probar y fijaros si se pone o a la izquierda o a la derecha, de manera predeterminada. Si lo ponéis todo en el centro, pues se va a quedar en el centro. Aquí, por ejemplo, el 0,5 con un punto se me va a la izquierda. Por tanto, eso es una cadena de caracteres. Si en vez de ponerlo con un punto lo ponemos con una coma, ya nos aparece a la derecha. Por tanto, todos los números decimales se escriben con coma. Al menos nosotros. En otras cuentas de Google que tengan otros idiomas, puede que sea el punto. Pero para nosotros va a ser una coma. Entonces, hemos empezado diciendo que 45 más 7 solo va a ser una cadena de caracteres, pero si le ponemos un igual antes, nos va a salir como la operación. De hecho, nos podemos fijar aquí arriba en que fx, que es una función, es igual a 45 más 7. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una suma y queremos cambiar los números poco a poco? Quiero decir, si en vez de poner 45 más 7 queremos poner ahora 24 más 8, pues en vez de tener que cambiarlos aquí todo el rato, podemos coger unas casillas aparte, en una poner 45, en otra poner 7, y hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero escogiendo la casilla que tiene el número. Empezamos con un igual, y después de ese igual, escogemos la casilla del 45. Aquí nos aparece K2. ¿Qué quiere decir K2? Pues que cogemos la casilla que está en la columna K y en la fila 2. De hecho, aquí ya se está resaltando el K y el 2. Va primero la letra, después va el número. Ahora queremos sumárselo a 7, por tanto le damos a la casilla, o podemos escribir K3. Pues K2 más K3 es 52. Hemos dicho que queremos cambiarlo a 24 y a 8, pues si hacemos 24 más 8 nos sale 32. Y como os podéis fijar, el cambio se hace inmediato. Si ahora le ponemos aquí un 26, aquí ya aparece 50 inmediatamente. Por tanto, no hace falta que tengamos que reescribir la función para cambiar los números. Yo creo que ya estamos más que preparados para empezar con nuestro primer comando. Un comando no es más que una función que cumple unas condiciones. Vamos a empezar a poner una serie de números en una columna, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Y queremos sumar todos esos números. Pues el comando que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Primero ponemos igual, porque toda función debe empezar por un igual, y vamos a escribir suma. Antes de poner el paréntesis, si empezamos a leer,
aquí nos dice que estamos haciendo la suma de una serie de números o celdas. Si abrimos el paréntesis, nos van a aparecer que tenemos que tomar valor por valor y se separa con punto y coma. En nuestro caso no vamos a hacerlo valor por valor, sino que vamos a coger desde el 1, vamos a mantener pulsado y vamos a arrastrar hasta el 5. De manera que ahora aquí en el comando nos aparece igual a suma de 10, 2 puntos de 14. Eso lo que quiere decir es que tenemos un intervalo determinado por esos 2 puntos que comienza en la casilla de 10 y que acaba en la casilla de 14. La de 10 es en la que está el 1 y la de 14 en la que está el 5. Se puede cerrar paréntesis o tampoco hace falta y le damos a intro. Nos aparece 15, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Tampoco hace falta poner igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Me podéis preguntar, ¿qué pasa si en vez de ponerlos verticalmente los ponemos horizontalmente? Es decir, ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues en este caso el comando suma se puede hacer exactamente igual que antes, pero en vez de coger las casillas horizontales, cogemos las casillas verticales. En este caso, si nos fijamos aquí, nos aparece del D10 al H10. En este caso están cambiando los elementos de las columnas D10, E10, F10, G10 y H10. Le damos a intro y nos sale el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si en vez de tenerlo o verticalmente u horizontalmente lo tenemos en una matriz? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejarlo con una matriz de 5 elementos con uno en vacío, ¿vale? Podemos coger todavía suma y arrastrar todos estos valores. En este caso, si nos fijamos en el texto, aparece F16, que es la casilla que se encuentra más arriba a la izquierda, hasta H17, que es la casilla que está más abajo a la derecha. En este caso está vacía y no nos considera ningún valor. Pero si estuviera llena, se consideraría ese valor para la suma. Le damos a intro y efectivamente sigue saliendo 15. Por tanto, da igual cómo organices los números, que te van a seguir apareciendo. ¿Ok? Os podéis imaginar que al igual que hay el comando suma, estará el comando producto, ¿verdad? El producto de todos estos valores, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 120, 5 factorial. Otros comandos que van a ser sencillos van a ser el de contar, que lo que está haciendo es contar los elementos numéricos. Hay que tener en cuenta que tienen que ser numéricos, que hay en un conjunto. Por ejemplo, en esa lista que he cogido, el último elemento está vacío, por tanto no me lo va a contar. Y vemos que hay 5 valores numéricos en ese grupo. También podemos considerar el elemento mínimo como min de todos estos valores. O el elemento máximo, que es, en vez de min, max de todos esos valores. Yo creo que con esto tenemos bastantes comandos para poder empezar con la parte de estadística. Una vez visto los comandos de antes, vamos a empezar ya a lo que realmente nos interesa, que es hacer un estudio estadístico con Excel sobre unos datos. Aquí, por ejemplo, he considerado las horas de estacionamiento en el parking de un centro comercial. Son datos completamente inventados que me van a servir para hacer un estudio estadístico. Para ver si es una variable cuantitativa o cualitativa, simplemente nos fijamos en si es un valor numérico o no. Si es un valor numérico, va a ser una variable cuantitativa. Si no es un valor numérico, va a ser una variable cualitativa. En este caso, como es un valor numérico, sería una variable cuantitativa. ¿Qué es? ¿Discreta o continua? Para ello, primero nos fijamos si la distancia entre los valores es fija. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Por tanto, si es fija. Pero también nos fijamos en si el valor mínimo y el valor máximo están muy juntos o muy separados. Para ello, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Primero cogemos el elemento mínimo, que es igual a min, y arrastramos todos estos valores, que nos sale 1. Y ahora cogemos el elemento máximo, que es max, con todos estos valores. El elemento mínimo es 1, el elemento máximo un 7, y la distancia entre valores va de 1 en 1. Solo tenemos que considerar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Aquí vamos a dejar un total por si hacemos alguna suma que otra. Entonces, aquí tenemos una variable cuantitativa discreta. Para ello, empezamos con la tabla de frecuencias, donde estudiamos la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Después haremos las medidas de centralización, posición y dispersión. Y después acabaríamos con la inserción de un gráfico. Depende del tipo de hoja de cálculo que se utilice. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar Google Drive y así lo vamos a hacer. Vale, antes de nada, me gustaría contar cuántos elementos tenemos en esos datos en bruto. Para hacer eso, como hemos dicho antes, le damos a contar y arrastramos todos los valores numéricos. Aquí nos sale que el número de elementos, lo voy a dejar por aquí, el número de elementos es 200. Hay 200 datos aquí. Nos servirá para la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta tenemos que poner igual y el comando que vamos a utilizar es frecuencia. En este caso nos piden dos tipos de conjuntos. El conjunto de datos en bruto y el conjunto de clases, que son los valores que tenemos aquí. Para ello, primero cogemos los datos en bruto, separamos con un punto y coma y después escogemos los valores del 1 al 7. Realmente los tendríamos que coger hasta el 6, pero vamos a probar qué pasa con el 7. Efectivamente nos salen las frecuencias absolutas del 1, del 2, del 3, del 4, etcétera, etcétera, hasta el 7 que nos sale un 1. Abajo aparece un 0 que ahora mismo no sabemos para qué sirve, pero que voy a explicar un poco por encima. Realmente el comando frecuencia lo que está haciendo es considerarte, en este caso, los valores que van desde el menos infinito hasta el 1, contando el 1. El 53 toma los valores que están entre 1 y 2 sin contar el 1. Pero ¿qué pasa? Que como es una variable discreta, solamente hay 2 en ese intervalo. Por tanto, es lo mismo que si considerase solamente cuántas veces se repite el número 2. Lo mismo con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. Este último valor lo que representa son todos los números que van más allá del 7 sin contar el 7. Como no hay ninguno, se nos pone un 0. Por tanto, en el comando vamos a poner, en vez del 1 al 6, vamos a ponerlo del 1 al 7. A la hora de cogerlo, lo cogemos hasta el 6. Y ahora se nos quita el 0. El resto se nos queda igual. Ahora bien, ¿cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Pues para ello vamos a sumar las frecuencias y vamos a comprobar si es el mismo número que el número de elementos. Para ello hacemos igual, suma y cogemos todos los valores. Hay que tener cuidado con lo que nos recomienda el Google Drive, porque a veces no funciona. Aquí, por ejemplo, me ha cogido todos los elementos menos el 10. Por tanto, en vez de decirme 200, me diría 190. Para que no haga eso, lo cogemos nosotros mismos. Y cuando le damos a intro no aparece 200. Efectivamente, el mismo valor que tenemos en número de elementos. Para la frecuencia absoluta acumulada, como lo que vamos a hacer es coger la primera e ir sumándole poco a poco, vamos a coger la primera, que sería este 10. No vamos a autocompletar. Y ahora en esta segunda vamos a coger igual a la casilla de arriba, que es a la que le queremos sumar, más el valor que le queremos sumar, que es el de la izquierda. Le damos a intro y ahora eso mismo lo tenemos que hacer con todos. Tendríamos que hacer igual a este de aquí más este de aquí. Pero ¿qué pasa? Que eso es muy latoso. Aquí, por ejemplo, nada más que tenemos 7 valores, pero imagínate que tuviéramos 11 o 12. Pues una cosa que podemos hacer es darle a la casilla de arriba, coger el circulito y arrastrar hacia abajo, hasta el 7. Aquí nos salen un montón de números, pero ¿qué es lo que ha hecho realmente la hoja de cálculo? Si le damos al 121, vemos cómo lo que nos ha hecho ha sido sumar la casilla de arriba más la de la izquierda. Lo mismo con el 156, lo mismo con el 184, lo mismo con el 199 y lo mismo con el 200. Esto de coger el circulito y bajar hacia abajo nos permite copiar el mismo comando o la misma función que hemos definido y a su vez rebaja las casillas que hemos utilizado. Como nos fijamos, la original era esta de aquí y esta de aquí, y en la última se han cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6
casillas hacia abajo, tanto por este lado como por este. Y para comprobar que efectivamente lo que hemos hecho es correcto, tenemos que comprobar que este 200 coincide con este total, porque aquí hemos sumado todo y se nos queda el total. Ahora, vamos con la frecuencia relativa. Voy a hacer un pequeño cambio, porque seguramente no lo haya hecho antes, y ahora explicaré el por qué he hecho ese cambio. La frecuencia relativa era la razón entre la frecuencia absoluta entre el total. Obviamente, si nosotros cogemos el 10, el 53, el 58, realmente no sabemos cómo de grande o cómo de pequeño va a ser con respecto al total. Por tanto, cogemos la fracción entre ese valor y el total. En este caso sería igual a la primera casilla entre la casilla de abajo, la casilla del total. Si le damos a intro, nos aparece 0,05. Ahora, para no tener que copiar eso todo el rato, vamos a coger el circulito y le vamos a tirar para abajo. Pero ya ha pasado un pequeño problema. Aquí tenemos una sugerencia que le vamos a quitar para ver qué es lo que ha pasado realmente. Y si le damos hacia abajo, vemos cómo la casilla de arriba y la de abajo se han movido. Pero nosotros realmente la casilla de abajo no queremos que se mueva. Entonces, como nos decía la sugerencia, vamos a coger y le vamos a poner un símbolo del dólar a la izquierda y a la derecha de la N. No sé exactamente por qué se pone un símbolo del dólar, pero eso nos quiere decir que esa casilla se está fijando. Por tanto, si ahora le damos a intro y sobre ese intro cogemos el circulito y lo bajamos, ahora sí nos hace lo que queríamos. Y efectivamente, esta casilla de arriba baja, pero la de abajo no. Lo mismo con esta, lo mismo con esta, y así hasta el final. Para comprobar que lo que hemos hecho está bien, vamos a hacer la suma de todo lo que hay arriba y ese resultado tiene que ser 1. Efectivamente, nuestro resultado es 1. La frecuencia relativa acumulada se puede hacer de dos formas distintas, como hemos hecho la frecuencia relativa o como hemos hecho la frecuencia absoluta acumulada. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer como la frecuencia absoluta acumulada, pero vosotros y vosotros lo podéis hacer como la frecuencia relativa, dividiendo el 10 entre 200, 63 entre 200, 121 entre 200 y así poco a poco. Tendrá que salir el mismo resultado. Por ejemplo, he dicho que voy a coger primero la frecuencia relativa, quitamos el autocompletar, veo aquí, sumamos arriba, más izquierda. Cogemos el circulito y le tiramos para abajo. De nuevo, este 1 tiene que coincidir con el 1 de abajo. Si lo hiciésemos de la otra forma, sería igual a la frecuencia absoluta acumulada entre el total, y al total le ponemos un símbolo del dólar a la izquierda y a la derecha de la letra, y vamos bajando. Vemos como ninguno de los valores ha cambiado. Todos son iguales. Además de esto, podemos representar la frecuencia relativa y la relativa acumulada no solo como decimales, sino también como porcentajes. Para ello nos vamos arriba, donde pone formato, y antes de darle a formato, nos fijamos que abajo hay un símbolo de porcentaje. Vamos a formatear como porcentaje y ahí nos fijamos que los números han cambiado. El 0,05 es un 5%, el 0,265 es un 26,5%, etcétera, etcétera. De nuevo, el último número tiene que ser un 100% y este tiene que coincidir con este. Pues después de todo esto, tengo que darle la enhorabuena porque ya sabéis hacer una tabla de frecuencias. Pues una vez hemos hecho la tabla de frecuencia, vamos a pasar a las medidas de centralización, de posición y de dispersión. Las medidas de centralización, como bien sabemos, son la media, la mediana, la moda. La de posición son la mediana y los cuartiles. Y la de dispersión son la varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Vamos a empezar con la media. Si no queremos utilizar lo de la tabla de las frecuencias, podemos utilizar un comando que empieza por igual y en vez de ser media sería promedio. De hecho, si copiáis media os van a salir comandos distintos. La mediana, que bueno, estamos haciendo spoiler de la siguiente, media armónica, media geométrica, media acotada, que no son las que nosotros queremos. La que nosotros queremos es el promedio de todos estos datos en bruto. Hacemos eso y nos sale en estos datos 3,35. Si lo queremos hacer como la media tradicional, nos vamos a la definición. La definición, por si no os acordáis, era que la media era igual al sumatorio de todos los valores partido la n. Si lo traducimos al castellano católico y apostólico, esto quiere decir que la media es
la suma de todos los valores entre la cantidad de valores. ¿Cómo podemos traducir una cosa a la otra? Pues la suma de todos los valores va a ser esto de aquí, entre la cantidad de valores, que va a ser esta. Pues con la tabla de frecuencia hacemos esos pasos. Primero, sumamos todos los valores y sobre esa suma de todos los valores dividimos entre la cantidad de valores que hay. ¿Qué pasa? Que en este caso muchos de los valores se van a repetir. Muchos van a ser del estilo 1 más 1 más 1 más 1 más pa. Y si tuviéramos 10 unos, sería 1 más 1 10 veces, que es lo mismo que 1 por 10. ¿Qué pasa? Que el 1 es el valor y el 10 es la frecuencia absoluta. Por tanto, en vez de sumar todos los valores, vamos a hacer la suma de cada valor por su frecuencia y eso lo vamos a dividir entre él. ¿Eso cómo lo hacemos con la tabla? Pues lo hacemos de la siguiente manera. En esta columna donde pone FA por V, cada uno le puede poner el simbolito que quiera, como aparezca en el libro o como se lo hayan enseñado, pues sería igual a la frecuencia absoluta por el valor. Le damos a intro y aquí nos dice de autocompletar. De nuevo, no lo autocompletamos, pero cogemos el circulito y le tiramos para abajo. Aquí ya nos salen todas las frecuencias por los valores. Abajo vamos a hacer la suma de toda esa columna hasta aquí. La suma es 667 y aquí abajo vamos a coger esta casilla, que es la de la suma, y le vamos a dividir por el total, que son la cantidad de elementos que tiene nuestro estudio. Vemos que nos aparece 3,35, que es el mismo valor que el de la media. Por tanto, lo hemos hecho bien. Ahora vamos a pasar a la mediana. La mediana es mucho más sencilla porque el comando es, como hemos visto antes, directamente el mismo. Igual a mediana de todos estos valores. Le damos a intro y nos aparece un 3. ¿Cómo comprobamos que lo que ha hecho la hoja de cálculo es correcto? Pues si nos vamos a la frecuencia relativa acumulada, tenemos que fijarnos dónde se sitúa el 50%, ya que la mediana era el valor que se encuentra justo en la mitad, justo en el 50% de los resultados. Pues aquí, por ejemplo, tenemos 31,5 y 60,50. Como el último número 2 está en el 31,5 y el último 3 está en el 60,50, eso quiere decir que el número del 50% está entre este, que sería el 3. Por tanto, la mediana es 3. Para la moda pasa algo parecido. Tenemos el comando moda, cogemos todos los valores y nos sale 3. ¿Cómo lo comprobamos en la tabla de frecuencia? Pues nos fijamos en las frecuencias absolutas y vemos cuál tiene mayor frecuencia. En este caso es el 3. Aquí da la casualidad de que el 3 es tanto la mediana como la moda, pero esos valores no tienen por qué ser los mismos. Podríamos haber tenido, por ejemplo, 59 elementos del 2 y 50 y pocos elementos del 3. La mediana podría seguir en el 3, pero la moda no. Pues entonces ya hemos visto todas las medidas de centralización. Y hemos visto también una medida de posición, que es la mediana. El cuartil 1 y el cuartil 3 tienen también sus comandos, que sería cuartil, y aquí nos piden dos datos: el conjunto de datos en bruto y el número de cuartil que queremos. Podemos elegir entre el 1, el 2, el 3 o el 4. El 2 en la mediana no nos sirve. El 4 es el último valor de todo, va a ser siempre 7, tampoco nos sirve. Entonces vamos a coger el 1 como cuartil 1, que nos sale el 2, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 3. Que nos sale 4. ¿Cómo comprobamos eso en la tabla de frecuencia? Pues exactamente igual que antes. Lo que pasa es que ahora, en vez de tratar con el 50%, trataríamos con el 25% si fuera el cuartil 1 y el 75% si fuera el cuartil 3. Entonces nos fijamos que para el cuartil 1 el 25% está entre 5 y 31,5, por tanto el cuartil 1 va a ser 2. Efectivamente, lo que nos sale. El 75% se encuentra entre 60,5 y 78. Por tanto, cogemos el número de abajo, que sería 4. De nuevo, sale correcto.
Por tanto, ya hemos visto las medidas de posición. También se puede hacer el percentil, que es de hecho exactamente igual. Si ponemos el percentil, primero nos pide todos los valores y después de todos los valores nos pide un número, que en este caso no va a ser un número del 1 al 100, sino que va a ser un número del 0 al 1 pasando por el 0,1, 0,2. Si cogemos el 0,95 va a ser el percentil 95, que en este caso sale 6 y efectivamente si nos fijamos aquí en el 95% se queda antes del 99,5, por tanto sería 6. Ahora solamente nos queda hacer la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Nos acordamos que la varianza tenía una fórmula muy rara, que era el sumatorio de los valores menos la media al cuadrado partido n. Eso lo que nos representa es cómo de separado está cada dato de la media, y se pone un cuadrado para que no haya valores negativos. Una forma equivalente de escribir la varianza, que nos vamos a demostrar, es el sumatorio de los xy al cuadrado partido n menos la media al cuadrado. De nuevo vamos a traducirlo al castellano, católico, apostólico, como queráis decirlo, y esto de aquí sería la suma de los datos al cuadrado entre el total menos la media al cuadrado. De nuevo, la suma de los datos al cuadrado es muy sencillo porque solamente nos tenemos que fijar en esta parte de aquí. El total, pues este total son el número de elementos que tenemos en nuestro estudio. La media al cuadrado, como me quedo sin colores, lo voy a poner con este. Pues la media al cuadrado no va a ser más que esta, que se me ha olvidado poner ahí un simbolito que nadie me ha dicho. Muy mal por vosotros. Pues eso mismo vamos a hacer con la hoja de cálculo. Primero vamos a coger todos los elementos al cuadrado y los vamos a sumar. Cuando los sumemos, los dividiremos entre el 200, en mi caso 200, en el caso del resto puede ser el número que sea, y lo vamos a restar a la media al cuadrado. De nuevo, recordamos que 1 más 1 más 1 más 1, 10 veces es lo mismo que 1 por 10. Por tanto, si ahora lo hacemos al cuadrado, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más que es lo mismo que 1 al cuadrado por 10. ¿Esto qué es? El valor al cuadrado. Esto otro es la frecuencia absoluta. Por tanto, en la columna que tenemos aquí, nos aparece la frecuencia absoluta por el valor al cuadrado, que es exactamente lo que vamos a sumar. Para ello lo que tenemos que hacer es igual a la frecuencia absoluta por, y lo podemos poner como el valor al cuadrado o por el valor por ese mismo valor. Aquí nos aparece el n14, que es este 10, por m14, que es el 1, por m14, que es el mismo valor de antes. De nuevo, esto mismo lo tiramos hacia abajo con el circulito y nos sale esos valores. Una vez tenemos eso, lo sumamos y cuando lo sumamos nos saldrá ese valor que vamos a dividir entre el total. Este de aquí entre este de aquí. Sé que lo pone en el tabulador y que lo pone como sugerencia, pero no me fío, así que lo hago por mi cuenta. Lo mismo recomiendo a vosotros y a vosotras, que no os confiéis de lo que ponga en la sugerencia y que lo hagáis por vuestra cuenta. En este caso nos aparece 12,965 y ahora lo que tendríamos que hacer es restar este valor menos el de la media tradicional, en este caso, por sí misma, o la media al cuadrado, como queráis ponerlo. En este caso nos aparece 1,842775 como varianza. Si no lo hiciéramos con esta tabla de frecuencia, podemos coger el comando varianza. Pero ahora si nos vamos a varianza, vemos que hay varios tipos. Está var, está vara, está varp, var.p, var.s, varpa. La varianza de var es un poco distinta a la que nosotros vamos a utilizar, por tanto la nuestra va a ser varp. Cuando cojamos varp y escojamos todos los datos, nos va a salir como varianza 1,842775. La diferencia entre varp y var reside en esta fórmula de aquí, que en vez de dividir entre n, divide entre n-1. Pero como eso a nosotros no nos interesa, nos quedamos con varp. La desviación típica, pues se puede hacer de dos formas distintas. Podemos encontrar la desviación, puede ser típica o estándar, desbest con una p, porque la desbest sin p está asociada al comando var,
La desvestp está asociada al comando varp. Ponemos desvestp y cogemos todos los datos, que sería 1,35748849. La desviación típica no era más que la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, os podéis imaginar que existe un comando que es raíz, que calcula la raíz cuadrada positiva de un número positivo, como aparece ahí, acabo de leer, y cogemos el valor de la varianza. Nos sale el mismo resultado que el que hemos cogido con desvestp. Ahora, para el coeficiente de variación no existe un comando directo. De hecho, si probáis a poner coeficiente de variación, aparece un coeficiente de correlación, que no es el que nos interesa, y otros que tampoco nos interesan. ¿Cómo se calculaba el coeficiente de variación? Pues nos vamos a la teoría. El coeficiente de variación era la desviación típica entre la media. Entonces, solo tenemos que hacer desviación típica entre la media. Y nos sale 0,40704 pa. Muy bien, el coeficiente de variación nos ha salido menor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora cuando vayamos a representar esos valores en un diagrama de barras, van a estar muy cerca a la media. Como van a estar muy cerca de la media, eso quiere decir que el gráfico de barras va a tener una forma de campana. No tiene por qué ser una forma de campana, pero se va a asemejar mucho. En este caso sí que lo va a ser porque para eso he cogido los datos de esa forma. Ya que hemos mencionado el insertar gráficos, vamos a insertar un gráfico. Eso, como ya dije antes, depende de la hoja de cálculo que utilicemos. Para Excel, LibreOffice o Google Drive funciona de una forma distinta, pero siempre la podemos encontrar en la pestaña de insertar y gráfico. Antes de hacer eso, vamos a coger todas las frecuencias absolutas y ahora sí vamos a insertar el gráfico. En mi caso, el gráfico aparece sin título, en vuestro caso puede que tengáis título. Si queréis cambiarlo o directamente no os aparece y queréis ponerlo, le vais a dar a personalizar y a título de gráfico y ejes. Ya pone directamente título de gráfico, por tanto aquí vamos a poner, por ejemplo, horas de estacionamiento, etc, etc. Y vemos cómo eso mismo se plasma en el título de la gráfica. Además del título se puede poner un subtítulo, por ejemplo, este es un subtítulo. Y también podemos poner los títulos de los ejes horizontales y verticales. Pues el horizontal es el número de horas, y el eje vertical son las frecuencias absolutas, que en vuestro caso seguramente lo tengáis directamente, yo lo voy a incluir. Una última cosa que quiero comentaros sobre la gráfica de barras es que aquí, por ejemplo, no nos aparece ninguna etiqueta, pero nosotros se la queremos poner. ¿Por qué? Porque queremos añadir cuanta más información mejor. Por tanto, para poder añadirla, nos vamos a configuración, a eje X, añadir eje X, y le vamos a dar a esta casilla de cuadraditos. Si le damos a eso, nos va a pedir que seleccionemos un intervalo de datos, que ahora mismo el que a nosotros nos interesa está tapado, pero si movemos nos vamos a quedar con estos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí nos fijamos en cómo se está escribiendo. Primero pone hoja 1, signo de exclamación, M14, 2 puntos, M20. Lo que está diciendo esto es un poco redundante, pero dice que de la hoja 1 cojamos el intervalo que va del M14 al M20. Eso, por ejemplo, puede servir si vais a coger datos que están fuera de esta hoja y estuvieran en una hoja distinta. Ahora, si le damos a aceptar, nos fijamos que las etiquetas se han actualizado. Y ahora, en cada uno de los sitios aparece un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, un 7. ¿Vale? Sobre esta gráfica se puede hacer millones y millones de cosas. Lo que pasa es que no me voy a parar porque se puede hacer tanto que podría tirarme horas y horas hablando. Una cosa que sí podéis hacer es, por ejemplo, cambiarla de tamaño, por si pensáis que es mejor hacerla más grande, más pequeña, más juntita, más espaciada, como queráis. Además del diagrama de barras, podemos hacer un diagrama de sectores. Aquí, por ejemplo, podéis coger la frecuencia absoluta, pero muchas veces se os recomienda coger la frecuencia relativa. Yo voy a coger la absoluta y ahora veremos el porqué. Le damos a insertar gráfico y aunque ahora mismo nos aparezca un gráfico de barras, que aquí pone como gráfico de columnas, le vamos a dar a ese tipo de gráfico, nos vamos abajo y le damos al circular. De modo que ahora tenemos un gráfico circular. Seguramente a vosotros y a vosotras os aparezcan aquí una serie de gráficos recomendados, pero yo como esta hoja de cálculo la tengo súper bicheada, pues no me aparece.
Sobre el gráfico circular, lo voy a apartar un poco para tener los valores a mano. Se pueden obtener también las etiquetas, solo que ahora en vez de ser eje X no aparecen etiquetas. Añadir etiqueta, le damos aquí y cogemos los valores del 1 al 7. Efectivamente nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo podéis cambiar los títulos en título de gráfico y ejes. Aquí por ejemplo pongo hola hola caracola. Se puede poner un subtítulo. Calla ya, que estás haciendo un vídeo. Que estás. Ahí está. Y ya está, tenemos un título y un subtítulo. Entonces, podemos trabajar con esto un diagrama de barras o un diagrama de sectores. Esto también se puede mover hacia un lado o hacia otro para que quede esto más grande, para que quede más pequeño, para que se haga como tú quieras. También se pueden cambiar colores y de todo. Pero ya digo, no me voy a poner con todo, porque como me ponga con todo, me tiro aquí horas. Y ya bastante tiempo le estamos dedicando a esto. Pues ya sois capaces de hacer un pequeño estudio estadístico, gracias a Excel o a cualquier hoja de cálculo, de una variable cuantitativa discreta. ¿Qué pasa si en vez de ser una variable cuantitativa discreta fuera una variable cuantitativa continua? Pues para eso nos vamos a ir al siguiente ejemplo. En este ejemplo se estudia el dinero gastado en una tienda de un centro comercial durante un día de rebajas. Vemos que la distancia entre los valores es fija, tenemos 30, 31, 32, pero si ahora estudiamos el elemento mínimo, que en este caso pues sería 30, y el elemento máximo de esos mismos valores, en este caso sería 120, vemos que la distancia entre 30 y 120 es muy grande. Por tanto, no nos conviene poner 30, 31, 32, 33 hasta 120. Lo que nos conviene es hacer intervalos de cada uno de los valores. Pero ¿cuántos intervalos y cómo de grandes o de pequeños tienen que ser? Pues existen sus fórmulas, pero nosotros nos vamos a fijar un poco en cuántos datos hay, en cómo de grandes van a ganar, pero nosotros nos vamos a fijar en cosas más sencillas. Por ejemplo, el número más grande y el número más pequeño los podemos restar. 20 menos 30 y nos sale 90. Por tanto, si la resta es de 90, podemos coger intervalos que sean o 9 intervalos de longitud 10 o 10 intervalos de longitud 9, para que tengamos muchos datos. En este caso, conviene poner los intervalos de longitud 10 porque así queda todo como más bonito. Ya digo, no es la longitud más precisa ni nada, pero para nosotros pues viene bien. Entonces, los valores en este caso van a ser intervalos. Empezaríamos poniéndolos con un corchete porque queremos incluir el elemento de la izquierda y sería de 30 a 40. Cerramos con un paréntesis porque los paréntesis no incluyen el valor que está en el límite. Ahora sería 40, 50, 50, 60 y así vamos poco a poco. 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110 y 110, 120. Este último sí se incluye, por tanto lo cerramos con un corchete y aquí ponemos un total por si acaso. Ahora, para poder hacer lo que nosotros hemos estado haciendo antes, vamos a coger un elemento límite, porque como bien tenéis que recordar, la frecuencia toma valores en intervalos cuyos límites están especificados. En este caso, como no queremos incluir el 40, vamos a poner un número que esté muy cerca del 40 pero que no sea 40. En este caso, por ejemplo, podemos poner 39,99. Recordamos que se ponen los decimales con comas. 39,99, 49,99. En este caso no hace falta copiarlos todos uno a uno como antes, porque lo de antes era una cadena de caracteres, esto es un número. Al ser un número, podemos coger estos dos y la hoja de cálculo encuentra el patrón que se hace. Si le tiramos con el circulito hacia abajo, nos fijamos en que te está haciendo 59, 69, 79, Este último lo vamos a cambiar para que incluya también el 120, que como bien sabemos ya aparece. A su vez, podemos hacer la clase de esos valores, que como ya sabemos puede ser cualquier valor del intervalo. Habíamos puesto como convenio que el valor más indicado iba a ser el valor intermedio, por tanto aquí tendríamos el 35, el 45 y para seguir teniendo más números podemos hacer lo mismo, cogemos los dos números y esto nos encuentra el patrón si cogemos del circulito y tiramos para abajo.
En este caso la frecuencia absoluta sería frecuencia y cogeríamos primero los datos en bruto y luego cogemos los límites. No las clases, sino los límites. De nuevo nos quedamos sin el último valor y nos aparecen todos. Vamos a hacer la suma de todos esos valores, que saldría 168, y aquí vamos a contar cuántos valores tenemos, a ver si tenemos 168. Efectivamente tenemos 168, por tanto todo va bien. Ahora, no podemos comprobar si la media o la varianza se cumple con la tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la definición, la media es la suma de todos los valores entre el número total. Mientras que aquí lo que estamos haciendo sería multiplicar la frecuencia absoluta, que sería esta de aquí, por una clase. No podemos hacer la frecuencia sobre cualquiera de los valores porque no nos sale un valor exacto. Sí podemos comprobar que se estima más o menos. En este caso sería frecuencia absoluta por clase y lo vamos bajando hacia abajo. De nuevo sumamos todos esos valores y dividimos esos valores entre el número total, que nos sale aproximadamente 73,51. Si hacemos la media como la hacíamos antes, sería promedio de todos estos valores en bruto, que como nos podemos fijar es 73,25. Sale más o menos aproximado a 73,25, el 73,51. Pero ¿qué pasa? Que no podemos comprobar si realmente la fórmula que tenemos es correcta o no. Solamente estamos haciendo una aproximación. Lo mismo pasaría con la varianza. Ya digo, no lo vamos a hacer porque tampoco tiene mucho sentido ver que uno se asemeja al otro. Hay que tener cuidado porque ahora no estamos trabajando con la moda. De hecho, la moda de estos valores van a ser un número o incluso varios, porque puede que haya casos donde haya varios números que se repiten 2 veces, que se repiten 3 veces o que ningún número se repita. Entonces, para eso, en vez de considerar la moda, consideramos el intervalo modal. El intervalo modal es aquel intervalo que tiene más elementos. Eso se tiene que hacer a mano y nos fijamos en la frecuencia absoluta. Si nos fijamos aquí, la frecuencia mayor es la del intervalo 30-40. Por tanto, aquí cogemos el valor de la casilla. Si hacemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, vamos a ver cómo encontrar el intervalo mediano. Y nos fijamos en cuál tiene el 50%. Aquí está el 45,24, aquí está el 57,74. Entonces el intervalo modal es el que se encuentra antes del 57,74%, que sería el intervalo 70-80. Por tanto, esto se hace a mano y se coge este de aquí. Vale, después de hacer todo eso, lo que nos quedaría es representar gráficamente los resultados obtenidos mediante la tabla de frecuencias. Sabemos que tendríamos que hacer un histograma y un diagrama de sectores. El histograma no se puede hacer de la misma forma que lo hemos hecho antes, pero podemos utilizar el diagrama de barras y justificar que no podemos hacerlo como un histograma. De modo que si cogemos la frecuencia absoluta, le damos a insertar gráfico y nos aparece esto de aquí, que sería un diagrama de barras. De nuevo, aquí tenemos el título, podemos cambiar a lo que queramos. Sabemos que un histograma no tiene esta distancia que tiene el diagrama de barras, por tanto, tendríamos que justificar que lo que hemos hecho no es exactamente un histograma, sino que es un diagrama de barras. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda ver cómo meter las etiquetas. De la misma forma que hemos hecho antes, sobre configuración tenemos añadir eje X, en el cual podemos añadir los valores. Si hacemos eso, nos aparece aquí directamente. Y pues se pueden poner de una forma, se pueden poner de otra y todo bien. De la misma forma se puede hacer el diagrama de sectores, no voy a repetirlo porque ya digo exactamente lo mismo. Por último, pero no menos importante, acabamos con una variable cualitativa. ¿Cómo podemos trabajar con una variable cualitativa? Pues en este caso la cosa es bastante distinta porque antes estábamos trabajando con valores numéricos, mientras que ahora vamos a estar trabajando con cadenas de caracteres, las cuales necesitamos ver cómo se escriben, las cuales tenemos que ver cómo se organizan, etcétera, etcétera. No es mucho más distinto de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero necesitamos ver esa distinción. Aquí, por ejemplo, no tiene sentido hacer ningún elemento mínimo ni máximo porque no hay números, pero podemos contar. Lo que pasa es que si cogemos contar a secas,
vemos que esto nos cuenta el número de valores numéricos del conjunto de datos. Aquí, como no hay ningún dato numérico, no lo va a considerar nada. De hecho, si probamos, nos va a salir que pone 0, mientras que realmente sí que hay valores. Para ello, en vez de utilizar contar, vamos a utilizar el comando contar a, donde ahora sí que considera cualquier valor de un conjunto de datos, tanto numérico como no. Si cogemos todo esto, ahora nos sale 119. Pues muy bien. Ahora, la frecuencia absoluta no puede ser con el comando que habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta trabaja con valores numéricos. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Pues, si os habéis fijado antes, cuando hemos puesto contar, aquí aparece un contar.si, que es un recuento condicional dentro de un intervalo. Si ponemos contar.si, nos pide dos conjuntos de datos. El intervalo de valores, que son estos datos en bruto, separamos con un punto y coma, y ahora elegimos el criterio sobre el que queremos contar. En este caso, por ejemplo, queremos ver cuántas veces aparece la palabra inglés. Pues le damos a inglés y le damos a intro. Inglés aquí aparece 68 veces. Si le damos hacia abajo, francés aparece 29, alemán aparece 9 e italiano aparece 10. ¿Realmente son estos números los que queremos? Si nos fijamos, en este caso se ha movido la tabla, o al menos los datos elegidos, uno hacia abajo. Para alemán se han movido 2 y para italiano se han movido 3. Por tanto, tenemos que ponerle los símbolos del dólar a un lado y a otro. A la izquierda y a la derecha del C, porque no queremos que se mueva el primer elemento, y a la izquierda y a la derecha de la I, porque tampoco queremos que se mueva el último. Entonces, si hacemos eso y ahora arrastramos con el círculo, nos salen todos los valores. De hecho, si lo dejamos como estaba antes, podemos hacer la suma de esos valores y nos fijamos que quedan algunos sin contar, 116 a 119. Por tanto, tenemos que ponerle los símbolos del dólar, que aquí ya están, pero ahora que bajamos, pues sale todo, 119. El resto de cosas, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada, son exactamente iguales. Ahora, pasamos a las medidas de centralización, posición, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún sentido calcular medidas de centralización? Ninguno. ¿Por qué? Porque no son valores numéricos. No podemos hacer la media de inglés-francés. Está el Spanglish, pero el Spanglish no tiene ningún sentido matemático. La moda, pues se puede hacer. ¿Por qué? Porque cogemos el valor que se repite más veces. En este caso sería inglés. Varianza, desviación típica y coeficiente de variación no tiene ningún sentido, porque no podemos calcular la media, no podemos calcular la diferencia sobre la media, ni podemos dividir sobre algo sobre lo que no se puede calcular. Por tanto, estas cuatro cosas no se pueden hacer. Los gráficos, pues de la misma forma cogemos la frecuencia absoluta, le damos a gráfico y nos aparece esto. Ahora añadimos el eje X y del eje X pues queremos añadir las leyendas de cada etiqueta. Inglés, francés, alemán e italiano. Ya vemos que da igual que sean números, que sean intervalos, que sean cadena de caracteres cualquiera, siempre pueden aparecer aquí como etiquetas, ya sea diagrama de barras o diagrama de sectores. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hemos visto que se han dado demasiados comandos, que todo pues parece un poco bastante repentino, pero si le dais el tiempo, seguramente seáis capaces de trabajar con la hoja de Excel o con una hoja de cálculo cualquiera bastante bien. Ya digo, esto puede servir no solamente para este trabajo, sino también para otras cosas. Podéis extrapolarlo para cualquier trabajo, para cualquier proyecto, etcétera, etcétera. Espero que haya ayudado de algo y nada. No sé si haré más vídeos de este estilo, así que si los hago y los comparto, pues nos vemos en el siguiente vídeo. O si os doy clase, pues nos vemos en la clase. Venga, hasta luego.